Pero muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Estamos aquí en un nuevo espacio de El Despertar del Norte, un programa hecho desde el norte de Chile, desde aquí desde Antofagasta. Este es el primer capítulo de los live que se vienen semanalmente con el objetivo de poder discutir distintos temas. En esta ocasión, en este programa, vamos a estar conversando con el abogado Jaime Beltrán, el abogado de nuestra diputada, de nuestro distrito de aquí de Antofagasta, para poder responder la pregunta, ¿la propuesta de nueva constitución es algo bueno o es algo malo, o le hace bien o le hace mal a Chile? Así que queremos en este programa poder aclarar muchas dudas, muchos mitos que están circulando y, por supuesto, para que la gente se pueda informar y tener argumento, porque ese es el objetivo principal. Así que aquí vamos a estar. Señor director, por favor, que nos incluya aquí don Jaime Beltrán. Hola, hola Francisco. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿te puedes presentar, por favor, para que aquí en el norte la gente te reconozca y sepa un poquito de ti? Por supuesto, un placer. De hecho, para especificar, soy el asesor legislativo del equipo territorial y parlamentario de la diputada Giovanna Ahumada. Me dedico a todo lo que respecta a resolver sus necesidades e inquietudes y apoyarla con todo el trabajo parlamentario que ella realiza desde el Congreso, en todas las ideas, esos proyectos, en acompañarle a las comisiones. Recuerden que la diputada Giovanna Ahumada preside la Comisión de Minería y Energía, por tanto, todo lo que tenga que ver con ese tipo de proyectos pasa por ella y es quien decide cuál es el que va a tratarse en las comisiones respectivas. Conjuntamente en la jefa, ¿verdad?, de la bancada del Partido de la Gente y está encargada de todas las relaciones con los comités. Y en todo eso la estamos apoyando para que ella pueda desarrollar su labor de mejor manera. Y también la fiscalizadora, que como pueden haber visto muchos de ustedes, gracias a su acción, a su ojo clínico, como le mencionaba yo, pudieron actuar en contra de este despilfarro de recursos que se iban a efectuar por parte de la delegada presidencial con la creación de este ministerio o gabinete, ¿verdad?, del migrante, en el cual nuevamente se iba a postergar a los chilenos y a los migrantes que ingresaron de manera legal para ayudar a los migrantes que estaban llegando y regularizando sus situaciones, que es un poquitito lo que el gobierno actual está buscando siempre con las modificaciones que hicieron, ¿verdad?, por decreto, y no está pensando ni considerando todo lo que se está sufriendo allá en el norte con la delincuencia, con la inmigración descontrolada, y me van a disculpar, pero vi esa imagen que uno no sabe si te da pena o rabia de ver cómo personas están viviendo y durmiendo en las ramas de una araucaria. O sea, eso es lo que pasó con este muchacho, ¿verdad?, allá arriba de 16 años, brutalmente, lo que está pasando todos los días, que no pueden circular por sus calles porque los asaltan, eh, es tremendo. Y en ese trabajo que está haciendo la diputada de fiscalización en cada uno de los lugares, estamos apoyándola y obviamente acompañándola en todo lo que respecta a las actividades del Partido de la Gente, ya que ella es, como todos ustedes saben, una peregrina de corazón. Sí, mira, acá en el norte, todo lo que ha transmitido nuestra diputada tiene mucho sentido. Es justamente así. Acá estamos viviendo una crisis humanitaria donde, como tú comentas, me imagino de personas viviendo o durmiendo en un árbol. Por otro lado, focos de delincuencia a este muchacho que lo asesinaron, digamos, sin tener nada que ver en la situación que se encontró el otro día, incluso a una representante nuestra también aquí, una core, a Paula Celis, la intentaron asaltar con un machete. Y así podemos seguir y la verdad es que la gente no está conforme. El oficialismo salió el otro día a pronunciarse al respecto bajando el perfil, diciendo que no debiéramos exagerar ciertas situaciones. Yo creo que no es de exagerar. Acá en el norte se vive día a día eh, el aumento, cosas que no se veían, descuartizamiento, personas que desaparecen, no, el asalto ya prácticamente en los grupos de WhatsApp que estoy prácticamente todos los días nos llega una noticia, al principio sorprendía. Hoy día prácticamente es como ver una noticia nueva prácticamente se empieza a hacer costumbre, así que en ese sentido, aprovechando la instancia, también manifestar el respaldo al llamado que está haciendo la bancada de la macro zona norte liderada por Giovanna Ahumada respecto al,
a establecer un estado de emergencia aquí en la macrozona. Se necesitan tomar cartas en el asunto porque no podemos esperar que esto se descontrole totalmente para recién tomar medidas. Las medidas son proactivas, no reactivas. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que haces el alcance. Jaime, mira, te quiero llevar a terreno que nos convoca hoy día, porque nosotros sabemos que la bancada, y tú como parte del equipo de trabajo, presentó una postura o ciertas observaciones técnicas argumentativas del por qué debemos rechazar. Recordemos que como bancada y como partido se tiene una visión respecto al rechazo y hay ciertos argumentos, pero también yo quiero ser justo en ese sentido. Nosotros que como programa, como el Despertar del Norte, tratamos de ser justo y ecuánime respecto a los dos argumentos. Entonces, hoy día me gustaría por lo menos aclarar o poder mostrar que tú nos des, desde el punto de vista, digamos, técnico o legal, cuáles serían los factores que más negativamente impactan al hecho de aprobar esta constitución y, por supuesto, como no todo puede ser malo, ir haciendo cierta observación o cosas que podríamos recoger de esta misma propuesta. Sí, por supuesto. Hay que considerar que el texto en su complemento, si tú lo analizas, no podemos decir que es todo malo, ya que tiene mucho articulado, tiene muchas inserciones buenas. Ahora, eso va a depender de la visión del Chile del futuro que tenga cada uno. Personalmente, y esto más allá de, mi visión jurídica siempre ha sido de que nuestro país debería tener un Congreso unicameral, pero con barreras muy grandes. Hay otras personas que consideran que debe ser bicameral por los contrapesos, y yo soy de los que cree que tú puedes hacer un contrapeso por medio de las sanciones y las medidas de control. ¿Para qué? Para buscar ahorrarnos en este caso el número de senadores y el gasto público que se invierte, entregando la responsabilidad a los diputados con mayores medidas, control y fiscalización. Pero existen varias formas. Entonces también está la opción, y que la dijo, hay que reconocer, el expresidente de la ADC, el señor Fuad Chaín, que proponía en el proceso constituyente que se mantuviese el Senado, se estableciera, y que yo coincido con él, que es muy buena manera de control, que las cámaras, fuera el Senado o la de diputados, dependiendo de dónde se originara el proyecto, tuviera un plazo. Entonces, dentro de este plazo, pongamos un ejemplo a modo de 6 meses. Se aprueba una ley, tiene 6 meses para ver el proyecto, tramitar las indicaciones, devolverlo, tomar una comisión mixta si es que procediere y que este proyecto fuera aprobado. Si dentro de ese plazo no lo hace, se entiende que en este caso la otra cámara, fuera el Senado o la de diputados, la que hace el segundo trámite, aprueba. Y eso se va a ley, y así no tenemos leyes que esperan porque no se están poniendo en tablas por respecto a las comisiones de ambas cámaras, y ocurre esta desazón de, oye, no hacen nada o una de las dos cámaras detiene a la otra. Entonces, el punto aquí hay que considerar qué cosas tiene buena. Derechos de agua, a pesar de que hoy día lo que se plasma en la Constitución ya es vigente, porque se modificó el Código de Agua, solo que aquí se consolida en la Carta Magna. Se produce un problema para los pequeños agricultores y grandes agricultores en relación a la inversión, porque le quitas el derecho de dominio sobre las concesiones, pero yo soy partidario de que con un buen contrato se puede establecer seguridad jurídica y certeza jurídica para esas personas. El tema es que aquí buscaban crear una institución y se generan vacíos e incerteza jurídica para todas las personas, porque se tiene que crear un órgano que va a decirnos cuáles de todas estas concesiones que se pasan a ser derechos van a mantenerse y cuáles se van a quitar, porque pasa a ser el Estado quien decide todo. Pero en relación a que sea un derecho humano, a que sea un bien nacional de uso público, en relación a que tenga prioridad el consumo humano y que esté en la Constitución, es algo muy bueno. Solo que hoy día eso también lo encontramos en el Código de Aguas. Entonces, tú empiezas a ver, y te podría mencionar que algo que considero muy bueno y que hay bastante consenso es la iniciativa popular de ley, que tú tienes que tener un porcentaje chileno para presentarlo y se le hace un seguimiento a la Cámara que ingresa para que la tramiten. No existe la obligatoriedad de que sea aprobada, pero sí debe ser tramitada dentro del plazo. Y eso es muy bueno porque
sacando un cálculo en base a las últimas elecciones, tendrían que juntarse alrededor de 1 millón de personas. 1 millón de personas, y mira lo difícil que es 1 millón de personas. Así, la votación que sacó Franco Parisi, nuestro ex candidato presidencial, que fueron 900 y tantos, que tendría que ser aproximadamente 1 millón de personas para presentar una iniciativa popular de ley. Eso quiere decir que no podría ser a destajo y nos obligaría a aprender de política. Muchas personas están y dicen soy de un partido político A, B o C y jamás han leído la ley de partidos políticos. Muchas personas quieren hacer acción social siendo un partido político y no es nuestra función. En resumen, nuestra función es enseñar, hacer educación cívica, crear la responsabilidad, ser coadyuvantes de la administración del Estado, es decir, ir apoyando a la protección de la democracia y el desarrollo del Estado, entendiendo que los gobiernos son temporales, en cambio el Estado es permanente. Dentro de lo mismo, tú empiezas a ver qué es lo que nos conviene a nosotros. La Constitución del 80 o 2005, como le dicen algunos, partiendo de la base que yo le digo siempre la Constitución del 80 porque no se le cambió el nombre con la reforma de Ricardo Lagos, o sea, sigue llamándose igual. ¿Tuvo cambios? Sí. Tuvo muchos cambios, alrededor de 116. Se le modificó el 89, el 91, el 97 y el 2005. Y se le fueron haciendo diferentes cambios. Ahora, hay que ser sincero, como bien decías tú. ¿Cambió totalmente? No. El corazón ideológico seguía siendo igual. Y el principio subsidiario, que es lo que tanto molesta, uno dice, ¿es malo la subsidiariedad del Estado? Y la respuesta es que no, no es mala. El problema es cuando hay abuso. Y te explico el porqué en un contexto súper resumido. La subsidiariedad del Estado establece que el Estado, valga la redundancia, va a participar en acciones de estos grupos intermedios cuando el privado no quiera, no pueda o no deba. Cuando no quiera, no podemos hacer nada, tiene que estar el Estado. No podemos dejar este vacío en la economía, ¿verdad? Y en el desarrollo del país. Cuando no puede, si no puede por falta de dinero, nuestro Estado se dio cuenta que les podía prestar o lo podía concesionar. Y resolvimos. Entonces, cuando no tienen dinero, nos preguntan si hay recursos. Nosotros, ¿hay recursos para prestar? ¿Quiere? Sí. Ahora que tengo recursos, quiero. Y el privado continuó. Jamás no hay ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro izquierda, que haya utilizado que el privado no deba. Y tú te preguntas, quizás en salud no debía ingresar el privado. En comparativa como en la salud pública, claramente uno lo desea. Pero, ¿y si hubiésemos hecho un cambio de paradigma? El Estado, cuando se trató de incorporar al privado, hubiese puesto reglas basales y hubiese habido un control mayor. Quizás en la ley de probabilidades podríamos haber dicho, podría haber sido diferente, pero nadie lo hizo. Lo mismo en transporte, en todo lo que uno dice es humano, tiene que ser algo protegido para nosotros los chilenos, ningún gobierno lo hizo. Sino que, a contrario, podemos ver que tanto presidente Frey, presidente Lagos, Bachelet, Piñera, hicieron cambios en el sistema de FP que nos perjudicaban a nosotros en vez de ayudarnos. Y ahí tú te preguntas, ¿el problema del Estado subsidiario o cómo lo usaron nuestros políticos de ambos sectores? Pero, mira, yo te quería hacer una observación, porque entiendo los factores positivos, por ejemplo, yo tengo varios factores positivos de esta propuesta, pero por supuesto los que al poner en la balanza los factores más negativos tienen un impacto pero tremendo en la gente y en el país, que después revertirlo va a ser muy difícil. Y yendo al tema, por ejemplo, al ejemplo que das tú en el caso de la salud. Acá, al modificar constitucionalmente, digamos, el modelo en cómo hoy día se ejerce la salud en Chile, quienes van a sufrir esas consecuencias van a ser los que menos tienen en día. Entonces el discurso, desde mi punto de vista, no se sostiene porque queremos proteger a los menos favorecidos, pero quienes van a sufrir primero las consecuencias, porque para que el sistema de salud, dentro de la forma que propone la actual constitución, hay que darle forma sí a la bajada de la ley, es cierto, pero ya por lo menos podemos tener una idea por ejemplo, de que se eliminan las ISAPRE, de que va a ser un sistema único de salud, ¿cierto? Entonces uno se puede hacer una idea.
los que no van a tener lucas para acceder a un sistema que va a ser privado, o los que no van a tener lucas para pagar, por ejemplo, un seguro de salud particular, porque ya no se va a poder complementar con el 7%, por lo menos en esta propuesta, el 7% va a ser obligatorio para el sistema universal de salud. Es decir, los que van a seguir siendo favorecidos son los que tienen más lucas, y hay una clase media o hacia abajo, que son los que no pueden acceder a pagar un particular, a pagar un seguro adicional, porque las lucas simplemente no le alcanzan. Entonces, una propuesta que parte perjudicando a los menos favorecidos, desde mi punto de vista, ya partimos mal en ese ejemplo que das tú de la salud. No sé qué te parece a ti. De hecho, mira, para ir centrando a las personas, esto lo pueden ver en el artículo 44 de la propuesta de nueva constitución. Y aquí van a haber varias disputas. De hecho, estuvo la señora Enia Molina, la diputada, estuvo el ex vicepresidente de la convención el otro día en un programa, ¿verdad?, junto a Mañalich y al ex convencional Zúñiga. Tenían peleas y disputas y era chistoso porque en realidad ambos utilizaban partes del texto que les convenían y la otra hacían como que no existía. Y hay que ser sincero, en lo que tú dices, te podría decir que está casi perfecto. Pero hay pequeños detalles que se desprenden del texto. Como por ejemplo dijiste que la ley le iba a dar la bajada. Y nosotros ahí cuando decimos que no van a poder, estamos adelantándonos un paso. Porque tenemos que hablar de la probabilidad. ¿Qué es lo que nos dice, en este caso, el artículo 44? Que la salud se va a pagar con el dinero del Estado. Y que podrán existir cotizaciones obligatorias. Nosotros presumimos de inmediato que va a existir. No podemos decir el 7%, sino que usarlo como ejemplo, porque podrían decir que es un 10, un 15 o no cobrarlas. Pero si las cobraran, dice también que es exclusivo para el sistema de salud. O sea, no la vamos a poder llevar al sistema privado. Dicen que no se va a poder ocupar la salud pública. Y ahí es cuando le voy a dar un punto al exministro Mañalich, porque fue el que más se acercó a dar la claridad. Y en definitiva, hoy no podemos decir que se acaba, porque la Constitución nos menciona que habrá una ley que establecerá la regulación de los agentes privados que desean ingresar a este sistema integrado. Y si hay privados que deciden ingresar, pongamos y hagámosle propaganda con Integra Médica. Si Integra Médica decide incorporarse bajo las reglas que establezca un legislador, que lo va a hacer por ley simple, es decir, va a ser una mayoría tangencial, momentánea, y puede ser bueno o malo y cambiar después de un tiempo, decide ingresar, nosotros podríamos atendernos con bono FONASA según lo que establezca esta nueva ley con ese prestador. Y seguirían las cosas someramente igual para los que seríamos FONASA libre elección. El tema es, ¿quién nos asegura que los actores privados van a querer ingresar? Y cuando conocemos que el Estado, aparte de ser mal administrador, porque pierde mucho, también es mal pagador, y muchos médicos del mundo privado dejan de trabajar para FONASA porque tú le pagas a FONASA y FONASA después les paga a ellos, y en vez de pagarle a 30, estaban empezando a pagarle a 60, a 90. ¿Cuántos de esos actores privados que tienen el respaldo de un empresario, por ejemplo, como los dueños, la sociedad Integra Médica, que les paga a ellos y ellos reciben después, se van a arriesgar? Y aquí estamos hablando de eso, del riesgo, de la incerteza que trae esto. ¿Estarán dispuestos? ¿Tendremos el derecho? Diferente de ISAPRE, que ahí está súper bien tocado, porque no se puede ocupar el 7%, el 10%, el 15%, el 20%, da lo mismo. No se puede llevar a ISAPRE porque la Constitución lo prohíbe. ¿Y qué es lo que ellos no quieren reconocer? Que nos están obligando, imponiendo a redondear hacia abajo. ¿Por qué? Porque, tú tenías un poquitito mejor de condición, más el 7% podías irte para allá. No, ahora tienes que estar acá y solo si tienes plata, como bien decías tú, vas a poder optar a la salud privada de manera preferencial. Tenemos dos clínicas, y fíjate bien, dos clínicas grandes, si mi memoria no falla, son la alemana y la indisa. Espero no confundirme, si no vamos a hacer la fe de rata después de los comentarios, que decidieron terminar sus contratos con Consalud. Es decir, la gente de salud ya no va a tener la opción de atenderse en esos lugares. Y eso te da una señal del temor que tienen estos actores de lo que pueda pasar. Lo más probable es que ellos vuelvan a negociar un contrato si es que
tienen seguridad, sea porque se rechaza el texto o porque la ley que se establezca les permita tener la certeza jurídica. Y aquí nos vamos, por ejemplo, al 44 número 9, mira, que es lo que te estaba mencionando. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la nación, los impuestos. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadores. Esto es una tontera, me van a disculpar. Ahí tenemos que ir al participio activo y lo podríamos decir con uno, pero a ellos les gusta este temita como de separarnos, segmentarnos y clasificarnos como si fuéramos seres distintos. Pero lo vamos a leer como dice aquí, aunque hago la mención que con empleadores bastaba. El participativo ente abarca ambos sexos. Empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema, que podrá ser FONASA o podrá ser otra invención de ellos. Nos vamos al 10. El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión de la atención primaria, que constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para el ejercicio efectivo. Y ahí está un problema que tampoco se habla mucho. La atención primaria constituye la base, o sea, para usted tomar una especialidad va a tener que ir al consultorio, del consultorio hacer una interconsulta y esperar, si hoy día espera 6 meses, esperar 1 año, 2 años, porque van a ser muchos más que se van a ver obligados a atenderse en la atención primaria. ¿Por qué? Te obligo como constitución, como propuesta de constitución, porque es la base. No puedes partir de arriba, tienes que ir a la base. Hoy día, tú y yo, si somos FONASA, B, C, D, podemos juntar la platita aunque nos cueste, llamamos por teléfono, nos metemos a internet, pedimos 1 hora, pagamos nuestro bonito, y tampoco hay que ser injusto. O sea, los bonos generales, salvo especialidad, están costando 6 lucas, 12 lucas, 25 lucas el más caro, una especialidad que uno no va por suerte de manera muy regular. Aquí no podríamos. Habría que ir a la atención primaria, a menos que, permíteme, si nos vamos al número 7 del artículo 44, que nos dice el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado, podrá, nos dice que deberá, no es obligatorio. Como no es obligatorio, lo que yo te decía, yo como actor privado puedo decir no quiero estar ahí. No voy a ir, no me voy a postular, no voy a ingresar. Y no me puedo obligar, señor Estado. Porque aquí dice que podrá. Entonces, dice, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al sistema de salud pública. No dice pública, pero obviamente al sistema público, pues si es la base de todo. Entonces, si lo vemos en salud, nos propone cosas buenas, súper lindas, pero nos obliga y nos cuarta nuestra libertad. Porque dicen es que la libertad cuando se paga no es libertad. Me van a perdonar. Pero la salud pública y gratuita que nos están ofreciendo la pagas tú y yo. Porque se va a pagar con las rentas generales de la nación. Y esos son los impuestos que pagamos nosotros mayoritariamente en el IVA. Porque es el impuesto que recauda más. O sea, la salud tampoco va a ser gratis, la vamos a pagar. Y vamos a poder acceder a ella, peor aún, solamente cuando haya un cupo. No cuando tengamos la plata. Porque aquí a lo mejor nos va a sobrar la platita ahora del bono, porque no lo vamos a ocupar. Pero vamos a tener que esperar que nos toque el turno. Porque para ir a la salud privada no nos va a alcanzar la plata. Oye, y déjame agregarte una cosa, porque a mí me gusta siempre hacer la bajada, porque la gente que muchas veces no escucha dice, ya, pero eso, ¿en quién afecta a la gente? Yo le quiero hacer una bajada respecto a lo que nos dice aquí Jaime. Aquí en Antofagasta, los consultorios, que son las atenciones primarias de las que hablaba, tienen en promedio entre 35.000 y 50.000 personas por cada consultorio. Y ahí, por lo general, se atienden solamente lo que es tramos A, tramo B, en algunos casos tramo C. Los tramos D, como decía Jaime, generalmente son los que acceden a comprar su bono y se atienden. Hoy día, bajo esa misma explicación, todos irían a parar ahí. No tengo la cuenta de cuánto subiría, pero hoy día ya tenemos un problema. Tenemos un problema gravísimo en los consultorios. Hace poco se han hecho muchas funas aquí en la región respecto a que la gente tenía que levantarse a las 6 de la mañana para conseguir una hora de morbilidad, que es la consulta médica, la morbilidad.
acá nuestro alcalde en la región dijo, ¿sabes qué? Yo voy a eliminar estas filas de la mañana y voy a poner, ahora la gente va a ir en las tardes y va a pedir la hora por teléfono o por correo. Entonces, imagínate, pero no es que se haya subido la dotación de telefonistas o de recepcionistas de esta hora. Entonces, imagínate un consultorio con 35.000 personas. Yo sé que no llegan todas de una, pero ya que llegue el 10% son 3.500 personas intentando pedir una hora, ya está saturado y tenemos un problema. Sumémosle a eso que vamos a tener que aumentar la capacidad de médicos que atienden, la capacidad de medicamentos, porque una salud de atención primaria entrega estos medicamentos. Por lo tanto, hay un presupuesto que tiene que aumentar, pero nunca se amarró con respecto al crecimiento económico. O sea, esto no se va a cumplir, pero lo que sí se va a cumplir es que vamos a saturar un sistema cuando no tenemos el financiamiento inicial para poder hacerlo. Va a ser un Transantiago, va a ser un Transantiago de la salud. Vamos a partir rodando a media máquina, seguramente la gente van a aumentar los reclamos, y cuando aumentan los reclamos, ¿qué pasa? El sistema de salud público generalmente se da a paro, porque justamente reclamando mejora mayores recursos que se le destinen, pero de vuelta, ¿quién se ve afectado? Es la misma gente. Acá sí, lo que pasa es que aquí, eso es lo que a mí me revienta a veces, que hay un discurso moral, de superioridad moral. Incluso hace poco hubo una polémica con el ministro que ellos que manifestaba como una superioridad moral y ética en base al juicio que ellos ocupaban para legislar o enfrentar la política. Pero acá no me cuadra, porque si las políticas que estamos aplicando o las propuestas que estamos ofreciendo van en desmedro de los menos favorecidos inicialmente, porque hay un sector que inicia a complicar la vida, va a pagar y ya, chao, yo no me complico, pero los que sí son los mismos, y son los mismos que ellos apelan a que le aprueben la propuesta. Para mí, en el fondo, ellos nos están cortando las piernas y nos están entregando la muleta, y más encima una muleta mala, porque no va a funcionar. De hecho, hace poco conocimos cuánto cuesta implementar esta propuesta de nueva constitución. Por lo tanto, pueden pasar muchos años sin que esto se implemente. Pero lo que sí va a suceder es que la gente sí va a tener que atenderse en el sistema de atención primaria, que la gente sí va a tener que mirar al sistema de atención público, pero lo que no va a suceder es que exista el presupuesto para que eso funcione bien. Entonces, ojo, yo hago el llamado a la gente que no está viendo, que le dé una vuelta más. Acá yo no quiero llamar directamente a votar rechazo, pero dele una vuelta más. ¿Por qué? Porque hay cosas que se solucionan hoy día con alguna reforma puntual a la actual constitución, modificando alguna ley. Ahí Jaime nos podrá guiar, y no solo en temas de salud, en temas de pensiones también hay propuestas que se solucionan más rápido que haciendo una constitución y generando la incertidumbre, que por lo demás frena lo económico y se genera la paradoja, porque tenemos que implementar nuevas cosas, pero con incertidumbre baja la inversión y por lo tanto menos presupuesto para implementar lo que tanto aspiramos. No sé si estás de acuerdo con eso, Jaime. Totalmente. De hecho, partamos complementándote algunos datos que mencionaba Hugo Saba. El crecimiento que se espera en nuestro país este año es de 0. Y la constitución, dependiendo del estudio que tú veas, nos va a costar entre 8 a 14. Ese es el margen. Va 8, algunos dicen 11, 8 a 14 puntos del PIB. Nuestro país, en nuestros mejores años, en el cual fuimos estrella en toda Sudamérica, crecimos al 7. Y el promedio de crecimiento es 4 puntos del PIB. Entonces tú decís, ¿en qué minuto se va a cumplir? No se va a cumplir nunca. Y ahí es el juego que tiene esta constitución del engaño. Hablan mucho de la igualdad sustantiva, pero no hablan, porque la igualdad sustantiva es un principio sacado bastante de la justicia, que es como dividir en base a las necesidades. Lo podríamos igualar a una definición de la equidad. Dar a quien necesita más para mantener un equilibrio. Pero tenemos la progresividad. Si sabemos que va a costar entre un 8 o un 14 puntos del PIB para tener los recursos para implementar la propuesta de constitución, y tenemos el principio de progresividad, es decir, yo te voy a ir dando todos estos derechos en la medida que tenga el dinero, y sabemos que nuestro mejor año fue un 7, no te los va a poder dar nunca.
Porque ¿cuál es el cambio que acarrea esta Constitución en materia económica que fortalezca y vuelva de manera robusta la economía de nuestro país? Ninguna. Ninguna. La mantiene en muchos aspectos, pero no tiene nada que dé más estabilidad y promueva una inversión. Sí apunta a mejorar la industrialización de nuestros recursos. Es decir, que empecemos a producir, algo que es lo que ocurrió en Estados Unidos cuando Abraham Lincoln decidió cerrar el comercio exterior, ¿verdad? Y empezar a centrarse. Pasaron un tiempito de hambre, pero se volvieron la potencia mundial que... Pero son Estados Unidos, chicos, no son Chile. Tenían una cantidad de agrupación de Estado increíble y gente dispuesta a trabajar por una línea. Los únicos problemas que tenían ellos en esa época era el problema de separatista, ¿verdad? Cuando estaban con esclavos o sin esclavos. Y Abraham Lincoln incluso fue demasiado inteligente de que nunca estuvo en contra, pero no promovía, es decir, él no quería por la fuerza quitar la abolición de la esclavitud, pero decía y declaraba no estar a favor. Y ese era el problema más grande que tenía. El resto de todo Estados Unidos trabajaba por un lado. Aquí estamos divididos. Y tenemos personas que trabajan de una manera y otros que no han podido desarrollarse y han generado un resentimiento, y ese resentimiento ha sido utilizado. Porque si nos vamos a lo que tú mencionabas de los consultorios, ¿verdad? Y esta sobrecarga, si tú te pones a analizar, ustedes todavía en Calama están esperando el hospital del cáncer. Y que ahora otro presidente más acaba de decir que va. Tengo entendido que el alcalde de Calama ya envió unas cartas a bienes nacionales preguntando qué pasaba y si se podían ocupar unos terrenos. Hay que esperar la respuesta que le den al alcalde. Pero todavía no tienen un hospital para Calama para tratar el cáncer. Estamos hablando de una región en la cual por el trabajo minero tienen las más altas tasas de cáncer. Imagínense ustedes cuántos años más van a tener que esperar para tener un hospital o una especialización que los proteja con respecto a. Y te Siendo sumo que otro aquí, dato. Te sumo otro cuéntame, dato en relación a eso mismo. No solo Calama, yo tengo la suerte de estar en Antofagasta, y digo suerte entre comillas, porque mucha gente de Antofagasta busca salud en Santiago, los que pueden hacer. Pero así como Calama no tiene un centro oncológico para el tratamiento en cáncer, aquí en Antofagasta vienen de Tocopilla, vienen de la región de Atacama. Y fíjate que la gente de Atacama viene a tratamiento oncológico a Antofagasta y además ni siquiera existe un avión que los conecte desde Copiapó, del sector de Atacama hasta aquí Antofagasta. Entonces, imagínate sumado a lo de Calama, tenemos Tocopillas, tenemos Taltal y tenemos todas las comunas, e incluida pasando a la otra región que no cuentan con un centro oncológico y vienen a tratarse aquí en Antofagasta. Partiendo por ahí, o sea, partiendo por ahí, ya pudiéramos imaginar cómo se viene. Sí, acá efectivamente hay un detalle que esto va a ser progresivo según ellos. ¿sí? Pero, ¿qué tan progresivo? Y al final, sea o no progresivo, es qué tenemos primero, el huevo o la gallina, y en eso me refiero, ¿tenemos el financiamiento o tenemos el sistema de transición progresiva en que la gente va a tener que pasar de aquí para acá? Porque si esperamos el financiamiento, eso no va a suceder. Ahora, si pasamos a la gente para acá y después esperamos el financiamiento, va a pasar lo que acabamos de comentar, que vamos a tener un sistema saturado. ¿No? Y agrégale, porque es que todo esto se va concatenando. Porque, por ejemplo, ustedes tienen el problema de la migración descontrolada. Y aquí yo les invito, chicos, a todos los que nos ven y a los que ven el programa de manera posterior, que no tengan miedo a hablar las cosas y las problemáticas, porque decir la problemática no te hace racista. Porque aquí mucha gente está, que tú eres racista, porque tocaste la palabra migrante. Y no se trata de eso. Cuando ocurrió el tema del gabinete migrante, por ejemplo, salió una persona representante de una agrupación diciendo que ellos eran los que estaban al último de la cola. Que era falso lo que decía nuestra diputada Giovanna Ahumada, de que nos estaban poniendo nuevamente como chilenos atrás de los migrantes, incluso irregulares como querían hacerlo ahora. Y mira lo que son las coincidencias, porque llegar y decir y hacerte la víctima es muy fácil. Pero cuando tú lo demuestras con hechos, tú puedes ver, ingresando, y aquí los invito, le hago una pequeña clase a todo, cámara.cl, www.cámara.cl, y van a ver todo el menú. Y se van a la parte donde dice diputados, van a ver información de diputada y diputado. Tercera fotito, van a ver a nuestra diputada Giovanna Ahumada y van a poder ver los oficios fiscalizadores, los proyectos de ley de los cuales ella ha sido autora y también que ha participado, ¿verdad? Patrocinándolo,
van a poder ver lo que son los proyectos de resolución que se han hecho, unos muy, muy bonitos, muy focalizados hacia lo que es la región. Pero si ustedes siguen bajando, van a llegar al diputado Gaspar Rivas. Y quiero hacer una mención honrosa porque ha molestado mucho al diputado Rivas porque se quebró idea en un programa, y debo reconocer que el diputado Rivas, más allá de la caricatura que quieren hacer, es una de las personas que hoy día, mientras todos están preocupados de cosas que no son tan importantes como la vida, él está muy angustiado, y hoy día lo demostró por lo que está ocurriendo con los chilenos, y sobre todo porque está viendo con su trabajo que los chilenos están siendo víctimas de delitos que no habían llegado nunca, y aunque cueste decirlo, que son importados o sea traídos por migración ilegal. Y en relación a uno de los oficios, que él tenía la duda porque le dijeron, no, si los migrantes no tienen derechos, son los últimos en la fila. Y pidió oficio a la Fundación Integra y a la Junji de Jardines Infantiles para ver cuál era el orden de prelación o importancia para que ingresaran los niños. Y me van a decir que por la vulnerabilidad de los extranjeros ellos tienen prioridad y da lo mismo si son legales o ilegales. Usted no me cree, ingrese a cámara.cl, oficios del diputado Rivas, va a ver ahí la solicitud de Integra Médica y a la Junji y está la respuesta oficial. Que no le diga a nadie que es mentira, porque ahí está. Entonces, cuando vemos eso y vemos que esta constitución sobreprotege la migración, incluso nos dice que si se consideran o demuestran, sean legales o ilegales, porque da lo mismo, menciona textualmente que no se puede discriminar por la situación de migración, o en este caso, en lo que sí estoy de acuerdo, que es cuando habla del refugio, porque el refugio es distinto, tú te preguntas, chuta, ¿también van a tener prioridad en salud? Porque hoy día sí la tienen. Porque los extranjeros no pagan estando en fondo A, B, C o D, salvo que tengan renta, porque en C y en D no están. ¿Por qué? Porque no estarían trabajando. Y si trabajan, Claro. ahí empezarían recién a tener los mismos derechos que nosotros. Pero en cualquiera de los otros, ellos siempre van a ser atendidos gratis en la salud pública. Ustedes dirán, uy, qué malo, no quiere que lo atiendan. No es eso. Pero le estoy diciendo, llegó una oleada hoy día, y eso es información de nuestra diputada que está muy preocupada, de nuestros mineros, de los faeneros que no van a poder votar, de lo que ocurría con la votación de los migrantes, ya que estaban diciendo que se estaban inscribiendo y les estaban dando carne falso, invitaciones fuera de plazo, todo. Se enviaron oficios a diferentes instituciones y gendarmería también, porque encuentra muy injusto que puedan votar, ¿verdad?, los presos que no han perdido su derecho a sufragio, pero que los gendarmes no puedan. Que los faeneros mineros que están en los campamentos o en los piques de las minas trabajando, sin cometer ningún delito, aportando a la nación, sabiendo que es el sueldo de Chile, y no van a poder votar. Entonces, la diputada tiene esas acciones, y en ese caso sabemos que ya hay habilitados para sufragar más de 500.000 extranjeros en el plebiscito del 4 de septiembre. Y tenemos un número indiscriminado, que todavía no ha sido calculado, de migrantes ilegales, que con las modificaciones que presentó este gobierno y las cuales buscan implementar hacia lo futuro con este proyecto de constitución, van a estar regularizados y van a sobrepasar el 1.000.000 de personas. Finalmente, nuestras elecciones futuras, si esto se permite, van a estar siendo definidas por migrantes que ingresaron de manera irregular y que se vieron beneficiados por un texto constitucional, dejándonos a nosotros en el último lugar. Oye, súper interesante eso que nos comenta, no tenía idea, por ejemplo, yo sabía que los mineros no podían votar y sí los presos, pero no tenía idea que, bueno, que parece prácticamente algo obvio, o sea, si van a estar votando ahí mismo los presos, no puedan votar, por ejemplo, los gendarmes, la verdad es que ahí más que lo cuestiono, pero además yo me pregunto, ¿por qué? El por qué, o sea, con qué intención se toman ese tipo de decisiones? Oye, yo... ¿Querés saber la respuesta? Es súper corta y ridícula. O sea, para uno que entiende la ley, es justo, está bien. Pero para uno como ciudadano no dice, ¿por qué no lo arreglaron antes? Y el tema es que el domicilio para la votación de los gendarmes no está en las cárceles donde trabajan, porque no se sabe quién va a estar de turno. Entonces no se pudo cambiar el domicilio para que pudieran votar ahí. En cambio, los presos, si están presos, sabemos dónde están, y Cervel les cambió el domicilio, lo adaptó, cumplieron los requisitos y les va a mandar un local de votación allá dentro de la cárcel. Ah, ya, pero desde mi punto de vista, es una cuestión de voluntad, o sea, nada que no se hubiera podido modificar con una ley corta, por ejemplo.
Sí, ¿cierto? absolutamente. Incluso antes que una ley, que CERVEL instruyera y tomara las providencias necesarias. La diputada envió oficios y estaban pendientes dos oficios. Se respondió con respecto a cuántos migrantes podían votar. También andaba circulando una situación de un chico Salcedo que mostraba, CERVEL lo desmiente diciendo que él cumplía los requisitos, no envía los requisitos que tomaron, que son absolutamente legales según lo que indica CERVEL cumpliendo nuestra constitución actual, pero todavía no lo responde, en este caso no le responde a la diputada el oficio en relación a los mineros y faeneros, qué medidas están tomando para que no sean discriminados y también qué ocurre con el caso de los gendarmes. No lo ha dado respuesta. Y está pendiente, que lo que tú decías, una ley corta, ¿verdad? Eh, como son iniciativas que escapan de la facultad parlamentaria, la diputada presentó un proyecto de resolución, acompañada con diputados de la bancada del Partido de la Gente, en el cual solicita a su excelencia el presidente de la República que tome las providencias necesarias para que, en este caso, puedan sufragar en el plebiscito. Todavía no tenemos respuesta ni avance del proceso de esto, pero es voluntad. Y es voluntad política la que debería haber estado ahí, con el mismo tenor que se dio para los delincuentes. Jaime, a propósito de nuestra diputada Giovanna, entiendo que nuestro director tiene unos videos con unas declaraciones que hizo en un programa con Barba Gelata que me gustaría revisar y que posterior a eso lo comentáramos. Así que, señor director, si es que por ahí nos podría Oye, facilitar el video. qué interesante ver y ¿sabes qué? Se me ocurre, debo ser bien sincero, se me ocurre que ya sé qué programa fue, porque creo que estaba acompañándola inclusive. Creo que Ah, fue ya tú. en el cowork. Y créeme que, a ver, vamos a ver qué video les tira el señor director, porque tuvo unas declaraciones muy buenas y súper clarificadora en todo ámbito. Yo creo que a la gente le va a interesar mucho si no pudo ver ese programa y si es el que estoy pensando. ¿Tu Sería director buenísimo. tendrá por ahí? Sería buenísimo. Mira, y antes de que el director nos tire el video, comentamos las declaraciones y después te quiero llevar a dos temas, porque ya, digamos, para poder alcanzar, porque hablamos acá de la salud. Por lo menos yo creo que la gente ya se va con una idea, nombramos el artículo que la gente lo podrá revisar, pero acá hay dos temas súper polémicos que no quiero dejar pasar el programa sin tocar, que tiene que ver con la desigualdad ante la ley, con los tribunales, digamos, de justicia diferenciados y por supuesto que tiene relación a lo mismo, a lo que se refiere, que nos expliques un poco a la plurinacionalidad y las consecuencias posibles de tener esto en la nueva constitución. Wow. Mira, vamos a hacer un adelanto de mi programa Quiebre Constituyente que va el domingo, que justamente voy a hablar de los sistemas de justicia. Y el tema de la plurinacionalidad es un tema bastante interesante. Pero vamos a ver qué es lo que nos muestra el director de su programa. Veamos. A ver, la gente hoy día está preocupada principalmente del tema de la seguridad y de lo Ah, que no, no es solamente los ricos, como decía Stingo eso. No, Ah, ya, claro, ok, es que ok. tú sabes que esto de la falta de desconexión y que es lamentable porque nosotros hemos sido muy críticos y por eso estamos acá, el Partido de la Gente se involucró en este proceso y hoy día tenemos parlamentarios, porque quisimos llevar la voz de la gente al Parlamento y eso ha sido literal. Yo creo que desde ahí la mirada y lo que uno vive día a día, la gente está preocupada de la seguridad, que uno le dé respuestas concretas. Yo a todo el mundo le digo que aquí ha habido por años una falta de voluntad política, porque no estaríamos en esta discusión si se hubiese hecho la pega, porque la solución a los problemas que ha tenido la gente Se chuteó para adelante. durante mucho tiempo ocurrió que la voluntad política no daba, porque era 50 y 50. Entonces, si no tenías un consenso hacia el otro lado, no daba el quórum de lo que estábamos discutiendo ahora. Y la gente está esperando que nosotros hagamos la pega y eso se puede hacer. Es más, si hubiera voluntad política real y si la gente fuera la real preocupación de los políticos, no necesitaríamos estar esperando un cambio de quórum o un 4 de septiembre. Ellos mismos critican a los que, entre comillas, los están representando. Yo creo que aquí tiene que haber igualdad de condiciones para todos. Y cuando alguien quiere, entre comillas, que es algo que yo estaba discutiendo, si alguien quiere ir por un escaño de alguien, nosotros tenemos a los changos en nuestra región, la región debe
votar a ese chango si es que quiere que lo represente, pero la región, no un grupo cerrado mínimo que en la realidad no representa a nadie. O sea, ese chango va a representar a la región, vamos a ver si es que es así. Tiene que competir en igualdad de condiciones. Aquí hay que decir que tenemos pueblos originarios, pero la mayoría de los chilenos somos mestizos y somos chilenos, y eso tiene que ser importante y relevante en la toma de decisiones. Y prueba de eso, Giovanna, que hemos tenido parlamentarios mapuches que han ganado con igualdad de condiciones, entonces no hay ninguna imposibilidad para que lo hayan logrado. Los que han querido, los que se han esforzado, los que han hecho la pega, lo han hecho. Es claro, o sea, tiene que haber ahí eso, una igualdad una igualdad de oportunidades, una igualdad de derechos, y en eso entramos todos iguales, da lo mismo tu origen, porque aquí, independiente de la etnia, somos todos chilenos. Concuerdo con mi jefa aquí, absolutamente. Somos todos chilenos. Somos todos chilenos. Yo total, y fíjate que ella toca un tema que sin querer lo había pronunciado antes, el tema de los escaños reservados. Y ella subraya algo súper importante. Es que todos somos iguales ante la ley. Y efectivamente, acá no debiéramos hacer distinción. Y esta propuesta de constitución, desde mi punto de vista, y me doy cuenta que del de mucho, me imagino que el tuyo también, hace muchas distinciones, marca muchas diferencias, y el principio de igualdad ante la ley se rompe en muchas normas, en muchos artículos. En estos de escaños reservados, oye, por ejemplo, ¿por qué no le damos escaños reservados, por ejemplo, a las personas con capacidades diferentes? O así podíamos empezar a establecer escaños reservados, que ya sería discriminatorio per se, porque estaríamos subestimando las capacidades de los mismos. O sea, si ponemos las mismas reglas para todo, no debiera por qué ser injusto en el resultado. Por lo menos así lo veo yo. ¿Tú qué opinas y qué nos puedes explicar al respecto de lo que dice esta propuesta al respecto? De hecho, concuerdo totalmente. Y ahí ustedes me vieron calladito escuchando a las que no me gusta la plurinacionalidad. Yo puedo ceder en lo que es la multiculturalidad, la verdad, porque es una realidad. Pero no solo por ser considerado pueblo originario, uno tiene algún tipo de cultura. Cada familia, cada núcleo es un mini universo. Nosotros con nuestras familias tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras tradiciones que las vamos traspasando entre nuestras familias y vamos creando lo que hoy día quieren incorporar aquí, que es muy peligroso, que es el derecho consuetudinario, que quiere decir que la costumbre tenga fuerza de ley y carácter obligatorio. La costumbre es el derecho que vamos aprendiendo por el boca a boca, porque se repitió, la repetición constante y uniforme de una conducta. Entonces, el problema grave aquí de la división en la plurinacionalidad, que se vincula inmediatamente con el sistema de justicia, porque el engranaje es muy grande, y voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible para tocar el otro tema. Cuando nosotros declaramos que hay varias naciones, pero todas siguen a un Estado, es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un decreto de la ONU en el cual dice que todas las naciones, ¿verdad? Todos los pueblos originarios que se den declarado naciones pueden solicitar su independencia. Pueden. No estoy diciendo que aquí lo van a hacer, pero tienen el derecho. ¿Y qué pasa? Tenemos que confiar en ellos. Que es la primera y única opción que tuvieron de tener algo bonito, de crear algo que nos uniera. Y como dice el Partido de la Gente, ¿verdad? Si no es de todos, si no es con todos, no es de Chile, abusaron. ¿Qué seguridad tenemos nosotros, los chilenos, porque para ellos parece que no lo son, de que ellos no abusen? Cuando son un 12% de la población los que se reconocen como pueblo originario. 12. Más del 80%. Somos chilenos y queremos Chile porque somos chilenos. Y ojo, que de ese 12, ya sabemos que hay un gran porcentaje que no está de acuerdo con esta visión. Pongámoslo para ser justo, ya, démosle un punto a la gente de centro izquierda e izquierda que hizo esta constitución y voy a explicar el porqué. Son de los 12, 8 puntos. Y el resto no están de acuerdo con esto. Entonces, un 8% del país va a tener mayores privilegios que nosotros. Un 8%. Es una locura. ¿Y por qué digo que esto lo hizo la izquierda, chicos? Porque aquí yo no quiero hacer este mismo juego que hacen todos de atacar a la izquierda y que parezcamos que somos de derecha porque atacamos a la izquierda. Los hechos son lo que son y no es lo que aparentan. Y el profesor Atria, un gran constitucionalista, hay que reconocerlo, sacando sus ideologías políticas, es un tipo que sabe mucho.
dijo claramente, y lo ha declarado en más de una ocasión, esta constitución se hizo con los votos de la izquierda porque así se tenía que hacer y así se hizo. Palabras textuales del profesor Atria, la pueden buscar en YouTube. La que yo lo vi decirla más claramente fue con Fernando Paulsen en CNN, y lo dijo literal. Entonces aquí no nos pueden venir a decir, porque debían 155 convencionales, 154 si descontamos al señor Bade. De eso habían 133 de centro izquierda. 133 de centro izquierda. Eliminamos a los de centro izquierda que no estaban de acuerdo con todas las propuestas radicales y quedan 103, considerándolo de la lista del pueblo y a todos los más radicales izquierdos. Con eso aprobaron todo, porque tenían los quórum. Tenían el quórum para aprobar lo que quisieran y lo hicieron. Así tal cual. Bueno, eso yo lo comentaba en otra conversación que tuve, porque fíjate que si nos vamos a la historia, digamos, antes del octubre, donde pasó todo esto, cuando comenzó esta revuelta social, la gente, más que pedir una nueva constitución, lo que pedía era el tema de las pensiones, pedía seguridad, pedía mejorar el tema de la salud, pedía cosas puntuales que beneficiaban, que todos necesitábamos. Y además se reclamaba en contra del abuso por parte de monopolios que además que han sido generados por grandes incentivos por parte de políticos y el Estado. Después, esto empezó a mutar y la gente empezó a pedir nueva constitución. ¿Y por qué? Hagamos un poquito de memoria y la gente empezó a pedir porque la gente empezó a pedir nueva constitución o se empezó a promover una nueva constitución porque la gente se les dijo, esto es lo que va a solucionar lo que usted está pidiendo. Entonces, muchas veces, esto es una opinión personal, yo creo que es un mito literal decir que no, en que el Chile en su mayoría quiere una nueva constitución. Yo creo que no directamente. Lo que la gente quiere en el fondo son soluciones a todas estas problemáticas. De hecho, si revisamos encuestas, revisamos estadísticas, en ningún lado aparece, oye, el problema específico. Pero a la gente se le dijo, no, que esa es la forma, y prácticamente se le dijo que esa es la única forma que está. Y sumémosle otro dato. Previo a esto, antes que se dijera que íbamos a trabajar en una propuesta de nueva constitución, todos los sectores manifestaban la disposición de trabajar por un Chile con consenso o en una propuesta que incluya a todos, que acá tenemos que tomar diálogo. Pero después, ¿qué pasó cuando ya estaban electos, estaban ahí? Apareció por personajes como Stingo, en que dijo, no, acá nosotros vamos a poner la música, y prácticamente la convención se llenó de DJ del mismo pensamiento de Stingo, y hubo un solo sector que puso la música. Y acá no estoy diciendo que tuviéramos que haber tomado más ideas de la derecha o de acá, sino que simplemente haber trabajado una propuesta de constitución con el principio de igualdad ante la ley y pensando en todos los chilenos, no en minorías y solamente mayorías, sino que en todos, que incluya minorías. Por ejemplo, hay varias cosas que yo digo que se marca la diferencia, por ejemplo, con enfoque de género. Acá basta con decir personas o con establecer personas para generalizar y que abarque los derechos para todos. Porque acá, si es que se aprueba la nueva constitución y nuevamente trato de hacer la bajada a la gente, porque la gente dice, ya, pero eso, ¿en qué me llega a mí? Muchas veces va a pasar que un chileno que no tenga, digamos, características o que no esté reconocido como indígena, va a ir a golpear la puerta del Estado, que a lo mejor efectivamente necesite estos beneficios o derechos sociales que establece, pero va a estar ya diferenciado a per se por el hecho de no pertenecer a una comunidad indígena. Y eso para mí es injusto. Partiendo por los territorios. Y ahí, mira, aprovechando que tocas el tema, antes que se lo vaya el tiempo y que sigamos profundizando, en respecto a los territorios, hay una polémica bastante grande que se hizo respecto y que el sector del apruebo lo lanza como una fake news, y que tiene que ver con respecto a la expropiación y al llamado precio justo de esa expropiación. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de eso? Vamos a ser súper sinceros, porque en definitiva vamos a llegar al mismo punto, y es la incerteza jurídica y la confianza. Y aquí la pregunta antes de la explicación: ¿ustedes confían en la gente de izquierda que escribió este texto constitucional? Aprueben. Si no, rechace. Porque la incerteza es lo que nos pone en riesgo en todo ámbito. En el ámbito del justo precio,
si ustedes empiezan a buscar, tenemos videos donde tenemos al señor Fidel, al señor Hugo Chávez, hablando del justo precio y que van a pagar el justo precio. Una palabra muy conocida en todo lo que son los denominados foros de Sao Paulo. El mismo Marco Enrique Dominami, antes de que ocurriera esto, ya hablaba de los justos precios. Cuando las cosas no tienen una doble intención, ¿para qué cambiar lo que ya funciona? No está establecido hoy día el precio de mercado, pero sí es conocido por todos. Costumbre, pero que se masificó con la protección que tiene los candados de la Constitución actual. Ahora nos cambian lo que ya para todos era normal por justo precio. Y el problema es que los tribunales en resoluciones y en sentencias judiciales han aplicado, ¿verdad?, que el justo precio es muy cercano al valor de mercado. Muy cercano. Y te lo explico por qué. Cuando tú compras una propiedad o un terrenito, ¿verdad? Esta tiene un avalúo fiscal. 3 milloncitos. Yo la quiero vender. Puedo ponerle el precio que quiera. 100 millones. Lo más probable es que si la compré a 3 y la quiero vender en 100, nadie me la compre, excepto que sea el papá de un presidente actual de un país que no voy a decir para no meterme en problemas, que compró un terreno y se lo vendió al Estado en muchos millones. Si no tienes esa ventaja, tú vas a tener que ir a las reglas generales y lo más probable es pagar un tasador o aceptar el tasador de un banco. Y ellos hacen una aplicación que va por territorio, si hay carabineros, si hay supermercados, accesibilidad, transporte, etcétera, y te dan un presupuesto en este caso, ¿verdad? Pero si no tienes el dinero, está la base, que es lo más usado por todos. Multiplico por 3 el avalúo fiscal. Y ese vendría siendo un valor de mercado porcentual. Cuando hablamos de justo precio, y como lo dijo el ministro de las Express, de la Secretaría, ¿verdad?, Giorgio Jackson, no siempre va a ser el valor de mercado. ¿Por qué? Porque si yo tomo y un banco me hace una tasación y me dice que lo que compré en 3 millones vale 50 millones, yo tengo una tasación privada, ¿verdad?, hecha por un perito tasador, que me dice que vale 40 millones, y el avalúo fiscal de 3 millones multiplicado por 3 es 9, tengo muchos millones de diferencia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el justo precio, lo más probable, es que no sea ni 40 ni 50 millones, sino que sea 9. En definitiva, ¿por qué? Porque el Estado obviamente va a buscar pagar lo que más le corresponda a ellos. Y te va a decir, no, pero yo te pagué por 3 el avalúo fiscal. Ese es el problema. ¿Tenemos certeza de que ocurra lo blanco, lo negro? No, pero sí tenemos los indicios. Y ahí hay que reconocer luego que es la historia. La derecha intentó que se pusieran estas medidas de seguridad y la izquierda la rechazó. ¿Por qué la rechazó? A mí me da mala espina. Y después tenemos que nos niegan, diciéndonos, no, si es lo mismo. Y poco a poco se empieza a caer la verdad porque se le cayó, ¿verdad?, el cassette, como se dice coloquialmente, a Daniel Stingo, y ahora se le acaba de caer al ministro. Entonces, ¿ustedes tienen seguridad de que van a respetar, pagar mucho más de lo que podrían? Porque es lo que nosotros creemos merecer por nuestro terreno. ¿O lo van a hacer en base a las reglas que marquen la ley? Ese es Pero el punto. fíjate, mira, me gustaría agregar otro dato, porque acá yo creo que hay suspicacia en todo esto. Hoy día la actual Constitución establece una indemnización por daño patrimonial y agrega por mutuo acuerdo. Uh-huh. Hoy día eso se modificó y prácticamente se unificó y se establece como precio justo. Pero se eliminó el mutuo acuerdo. La norma inicial, si mal no recuerdo, incluía el mutuo acuerdo, lo nombraba como que ambas partes estuvieran de acuerdo, pero en el fondo la norma definitiva, ¿cierto? La norma definitiva no quedó con el mutuo acuerdo. ¿Qué significa? Quedó con el precio justo y el argumento que da ahora en la prueba es que justamente que el precio justo engloba todo eso. Pero ¿qué pasa cuando uno de las partes no está de acuerdo? Pero acá ya no está constitucionalmente al menos el mutuo acuerdo. Algunos dicen, no, que después la ley lo va a incluir. Sí, pero se eliminó por lo menos de rango constitucional el mutuo acuerdo. Vas a tener que recurrir a tribunales de justicia y acá el precio justo no es tan justo cuando lo define solo una de las partes. ¿Y quién es ese uno de las partes? El Estado.
¿no? Y Entonces, agrégale, ¿y qué pasa si ese terreno está en un lugar que se considere territorio indígena? Porque no tenemos la menor idea de cuáles son las tierras indígenas de los pueblos claro, originarios que hay que restituir. O sea, te van a poder expropiar y pagar una miseria. No te van a poder negar porque van a tener que, para un montón de cambios que quiera hacer el Estado, todo, va a tener que tener consentimiento indígena. Para otro en esos territorios va a tener que tener, ¿verdad?, la aprobación de ellos, y ahí entramos a una interpretación jurídica amplia o estricta. Los que vamos a estricta, que el consentimiento previo informado lo van a poder aplicar en todo, y es lo que tú decías, porque no es que vaya a ser, pero si yo quiero, por ejemplo, colocar un negocio, y ese territorio viene un indígena y dice, no, es que este es mi territorio, en este periodo que todavía no tenemos claras las cosas. Y yo, no, pero yo voy porque no, la Constitución dice que solo en este cápite tú vas a poder exigir el consentimiento previo informado. Voy a la consulta indígena nomás, que estoy obligado, listo. La hago, me dicen que no quieren, pero me da lo mismo porque es consulta, no es vinculante. Voy a poner mi negocio y este tipo va y me demanda a tribunales y no puedo construir nada hasta que se logre dilucidar si es territorio indígena o no, si va a ser constitucional o no, incerteza jurídica por muchos años. Yo, inversor, no voy a poner la plata en Chile ni me voy a arriesgar. Y a mayor abundamiento, hay que ver si va a caer en algún sistema de justicia con un derecho que no conocemos porque ningún pueblo indígena tiene sus derechos codificados, o si va a caer en la justicia ordinaria. Porque cuando les dicen que todo se unifica en la Corte Suprema, y esto es muy importante, claro que se unifica en la Corte Suprema, pero tal cual hay hoy día, va a tener salas. Y una sala va a ser especial, que va a tener incluso una relación directa en la materia administrativa por una organización indígena, que va a vincular el derecho indígena y va a ver si se está aplicando bien. No es como nos quieren hacer creer que esta sala va a tomar una sentencia indígena y la va a cambiar porque, que el chileno apeló, que el derecho chileno no tiene nada que ver con lo que me están acusando y condenando acá. No, la Corte, si toma una apelación de un procedimiento en un tribunal, ¿verdad?, indígena, por nuestros sistemas de justicia que se crearían, va a tener que resolver en materia de ese derecho vinculante. No se va a poder saltar a otro. El único que va a poder considerar en cualquiera de los dos va a ser la Constitución. Y la Constitución hoy día los favorece mucho más a ellos en todo ámbito. Están los indígenas, un 12% de nuestro país primero, están los extranjeros, no tengo el porcentaje exacto de extranjeros en Chile, pero también tienen prioridad por sobre nosotros. Luego vienen las comunidades y minorías, porque son mencionadas, y la gente común y corriente, somos lo último en el eslabón de la cadena de este nuevo proyecto de constitución. ¿Quiere decir que nos van a abusar? No, pero ¿tienen la posibilidad? Sí. 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 Ese ¿Qué es el problema? Si hay mucha... lo que debe asegurar certeza jurídica desde nivel constitucional hacia abajo es justamente lo que no asegura la propuesta. Entonces, partiendo desde ahí, entre todos los temas que hemos discutido, podríamos seguir un montón de rato y ojalá tengamos otros espacios para poder discutir estos temas porque son muy relevantes y lo bueno es que estamos haciendo la bajada a la gente, que la gente vea cómo le afecta, cómo le llega, y eso que ni hemos hablado del efecto que genera la incertidumbre en la economía, la inflación, y todas esas cosas que le afecta justamente a los menos favorecidos. Entonces a mí no me cuadra nunca cuando ellos dicen, no, que nosotros velamos por los intereses de los menos favorecidos, de los olvidados. No, porque si pensaran en ellos, no harían cosas, no harían propuestas, no harían nada que los perjudique. Primero a ellos. Recuerdo que había una autoridad, no me recuerdo el nombre, de Valparaíso, que dijo, no, que vale la pena el sacrificio. Sí, pues, pero el que se va a sacrificar en el fondo no va a ser él, pues, no van a ser los políticos, y va a ser la gente que va a tener que pasar años de sacrificio que ni siquiera tenemos certeza de cuánto va a ser y si es que va a funcionar. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Jaime, se nos cumplió el tiempo, de verdad que se nos hizo muy cortito. Yo estoy súper agradecido de haberte conocido. Aquí la gente que nos estuvo viendo, me imagino que también, así que aquí las puertas quedan abiertas para ti aquí en el Despertar del Norte. Yo de verdad espero que podamos tener durante el mes de agosto
más de este tipo de live, más de este tipo de informativo con otros temas que quedaron ahí en carpeta porque hay muchos. De hecho, hay una pregunta que se les puede contestar de manera posterior, pero en resumen, ahí lo que pregunta la señora o señorita Betty Palma es interpretable, porque hoy día salió una nueva ley que la ley Devuélveme mi casa, pero la Constitución protege el derecho a vivir libremente, a no ser perturbado, y trae tantos derechos en relación a que yo puedo vivir que se puede complicar o un abogado podría alargar un juicio por medio de argumentación constitucional y que la persona que no te quiere pagar el arriendo se quede más de lo que corresponde. Pero eso es harina para otro cortar porque es un tema mucho más largo de explicar. Sí, sí, mucho más complejo. Bueno, y ahí el tema de la propiedad también sumamos bueno, podemos seguir sumando el tema de la propuesta, por ejemplo, en espacios públicos y privados. Y así que ese otro tema de problemático también que tampoco hay una rayada de cancha ahí. Así que, bueno, Jaime, quiero despedir el programa, te quiero dejar las últimas palabras para despedirnos. Vamos a estar generando de estos tipos de live todas las semanas. Recordemos que en el equipo del Despertar del Norte somos 4 personas, donde está la Tamara Gaitán, Jessy González, Omar Riz y su servidor acá, que Francisco Cordero. Somos los 4 en el equipo del Despertar del Norte. Este es un programa que se realiza todos los viernes a las 8 por AM Canal y por las plataformas nuestras del Despertar del Norte, que por favor vayan a seguirnos ahí a Instagram, Despertar-Norte, y lo mismo en Facebook. Todas las semanas tenemos un programa con distintos invitados, con distintas autoridades, tocando distintas temáticas. Es un programa transversal. Vamos a estar hablando de un lado, del otro, de distintas temáticas. Y el objetivo de estos live es justamente tener más espacios de discusión, de debate, de contingencia, de problemática y por supuesto lo que hoy día nos aqueja, que es el tema más importante, yo creo, sino de la historia de los últimos años de Chile desde la vuelta a la democracia. Así que yo creo que es un tema que tenemos que priorizar, tenemos que escuchar, poner atención a lo que se viene. Así que muy feliz de haber contado contigo, Jaime. Te dejo las últimas palabras antes de despedir el programa. Oye, un honor, muy agradecido por la invitación. Quiero, como mencioné, dejarlos invitados a que participen, a que se informen, sobre todo a la gente que sea de nuestro partido, ¿verdad? Que sea activo. La función de un partido político, entre varias que están en el texto refundido de la ley de partidos políticos en el artículo número 2, nos dice que tenemos una de nuestras funciones educar y formar a la ciudadanía en lo que es la educación cívica. Para poder hacerlo debemos tener conocimiento. Y siempre reclamamos, nuestros diputados no hacen nada, que en el Parlamento no se trabaja. Y me incluyo, en algún minuto lo dije. Hoy día que tengo el honor de estar con la diputada Giovanna Ahumada y le quiero dar las gracias también a todos los diputados de la bancada del Partido de la Gente, porque comparto con ellos también, te puedo decir que se trabaja y mucho. Y la forma en que ustedes sepan, para que no me crean a mí, porque, oye, qué fácil, trabaja con ellos, se está asegurando, nos están grupiendo. Entren a cámara.cl. Diputadas y diputados, actividad legislativa en vivo, pueden ver las comisiones, pueden ver los documentos, las fiscalizaciones, las respuestas, y pueden estar informados. Que nadie les cuente, que nadie les diga o les tergiverse, porque están los documentos ahí. Si su diputado presenta o no presenta un proyecto de ley, cuál presentó, están ahí disponibles para que ustedes los vean. ¿Quién lo acompañó en ese proyecto? Es muy, muy bueno estar informado y conocer www.cámara.cl. Y también quiero hacer una pequeña mención porque se viene el proceso más grande y gane el apruebo, gane el rechazo. Personalmente voy por el rechazo. El día 5 tenemos que seguir adelante todos como chilenos. Incluso si se aprueba un texto que nos divide, tenemos que forjar una nueva unión, porque aquí no hay buenos y malos, somos personas con diferentes visiones y diferentes experiencias de vida que nos están llevando a una resolución distinta. Pero el día 5 no tenemos que pelear, no podemos perder la democracia. La democracia es lo más sagrado que tenemos. Cuando no hay democracia, hay autotutela. Cuando hay autotutela, hay guerras civiles. Yo no quiero derramamiento de sangre entre hermanos chilenos. Los invito a que nos informemos, estudiemos, y que analicen lo que dice el Partido de la Gente. Si no es con todos,
Si no es de todos, no es de Chile. Eso es, Excelente querido. palabra, Jaime. Muchísimas gracias. Los dejo invitados para el próximo jueves a las 20 horas en nuestras redes sociales. Vamos a estar destapando una posible bomba. Aquí nosotros tenemos una reserva nacional, la Chimba, que aquí en Antofagasta, y hay un proyecto minero que se llama Minera Comahue, en donde vamos a tener a activistas de la sociedad civil, de la agrupación Salvemos la Chimba, en donde lo van a entregar información muy relevante. Vamos a estar entregando información donde posiblemente existan omisiones de las autoridades del medio ambiente. Entonces, los dejo invitados porque vamos a estar entregando información muy relevante de cosas que muchas veces no se sabe, que queda aquí, que queda por debajo nomás, que se tratan por interno y después ustedes se enteran cuando se produce el impacto. Así que los dejo invitados para el próximo jueves a las 8. Vamos a estar hablando de minera Pumahue. Así que nos vemos la próxima. Súper interesante. Así que nos vemos. Nos vemos, que estén muy Chao, bien. chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.